asistentes para poder mejorar, corregir o volver a hacer el protocolo. Entonces, fundamentalmente, después de la presentación de Víctor, lo que va a suceder es que vamos a dar la palabra a los integrantes del comité. A partir de ahora, Víctor, yo creo que ya puedes empezar a grabar y escuchemos la presentación de Víctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por acudir. Voy a admitir en este momento, perdón, aquí a dos compañeros también que acaban de... Ok. Ahora sí, bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar aquí leyendo un poco de lo que es el título y voy a dar continuidad a lo que es la presentación de los avances ya en este segundo semestre de lo que sería la maestría, ¿no? Agradeciendo todo el apoyo. Ahorita vamos a ir comentando este trabajo que ha sido bastante pues, enriquecedor y gratificante. Básicamente el título es Efecto de la terapia cognitivo-conductual breve individual en la depresión que favorece la sobrecarga de volumen en hemodiálisis crónica. Dentro de lo que son los antecedentes, bueno, en México se conoce que la insuficiencia renal crónica es una de las primeras causas de mortalidad. Claramente estos datos pues son prepandémicos, por decirlo así. Y bueno, estamos enfocados todavía en esta tasa de mortalidad previa, ¿no? El IMSS actualmente y también en ese tiempo sustenta la mayor parte de los pacientes, 85% de la población de tratamiento en diálisis se encuentra en esta institución. Y bueno, hay más de 65,000 pacientes y bueno, probablemente ahorita haya cambiado la cifra, pero bueno, esa es la cifra que se consideraba y los costos pues son altos, realmente a más de 300,000 pesos, inclusive en las presentaciones en la unidad de hemodiálisis CERME se hablan de diferentes costos, porque sí, depende también el equipo, el material, realmente es una cuestión, la idea sería ilustrar que es un tratamiento caro, tanto para los pacientes como para las instituciones y fundamentalmente para el gobierno, ¿no? Y las familias. A nivel de carga global de enfermedad, tiene un gran impacto. Años de vida ajustados por discapacidad es un número de 1,559 años. Entonces estas personas van teniendo complicaciones, no solamente tienen que hacer gastos bastante relevantes, sino que también tienen dificultades para poder trabajar. Y esto antes de todas estas medidas de aislamiento, ¿no? Entonces ya era una enfermedad de este nivel. El tratamiento para estas personas que tienen enfermedad crónica es complejo. Requiere hemodiálisis y farmacoterapia de por vida. Deben de cumplir un tratamiento multifacético. Incluye restricción de líquidos, restricción de dietas. Podemos decir que estas personas van un poco contra la corriente de lo que es la vida cotidiana en donde uno puede comer lo que sea, restaurantes, ahorita que ha aumentado más esto del consumo de comida para pedir, para llevar, ellos no miden estas restricciones, ¿no? Entonces ellos siempre tienen que estar como cuidando qué comer, o al menos tienen que tener esta circunstancia, ¿no? Esta idea. Posiblemente la más desafiante de estas restricciones pues es la ingesta de menos de 1 litro al día. Realmente es difícil. Se intentó para poder conocer un poquito qué es lo que viven los pacientes. Disminuimos el líquido de manera personal un poquito, un par de días para ver qué pasaba y sí es bastante complejo, ¿no? Ya imaginarlo a largo plazo es bastante difícil. La sobrecarga de volumen es un problema común en esta población y esta sobrecarga produce complicaciones ya de mucha gravedad, como sería la hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular izquierda y, bueno, finalmente aumento de la mortalidad de entrada, esta situación. Uno de los problemas principales de la terapia sustitutiva es la dificultad para mantener el peso seco. Un enfermo en diálisis no cumple con las indicaciones por distintas causas. Como mencioné, realmente es difícil tener una dieta adecuada y más difícil consumir menos líquidos. Dentro de esta situación, el trastorno depresivo también ha tomado una gran importancia.
tiene una gran responsabilidad con que los pacientes no cumplan con las condiciones del tratamiento. La prevalencia del trastorno depresivo en diálisis es mayor que la población general. Inclusive el 30% de los pacientes se consideran con depresión, entonces nos encontramos ante un paciente con dificultades para poder lograr complementar su tratamiento por las medidas dietéticas y además un paciente que puede estar con una depresión por todas estas dificultades, ya sean laborales, sociales, familiares. Kim y colaboradores cuantificaron los niveles de desesperanza. Hay una escala de Beck de desesperanza que es para poder medir esto. Y bueno, el nivel de estrés de cada paciente asociado a esto era bastante alto, no más que la población general, ¿no? La mayoría de los pacientes con enfermedad renal y en sustitución renal versus el resto de la población tienen depresión grave. Entonces, aquí la situación, pues, es bastante evidenciado esta combinación entre depresión, dificultades con el tratamiento, enfermedad médica. Sí, se conoce y se ha detectado, se ha cuantificado. Bueno, en este artículo, que es uno de los principales para el marco teórico, se realizó intervenciones, principalmente intervenciones de tipo conductual. Esto es eficaz en el 89% de los pacientes a nivel de restricción de líquidos. Disminuye la depresión y también la calidad de vida. Entonces, esta conexión de depresión, calidad de vida, líquidos, puede ser abordado de manera conductual. Entonces, en este estudio, pues, también hubo un grupo control y se obtuvieron estos resultados. También hay otro muy importante dentro de esta rama que puedo mencionar en este momento, que los estudios son limitados y bueno, en la actualidad podemos decir que aún más. Una intervención psicosocial mejora la depresión, calidad de vida y la adherencia a líquidos en la hemodiálisis. Bueno, se hace una terapia cognitivo-conductual breve, de forma individual, y de aquí, bueno, realmente este es el modelo que nosotros tomamos. Esta terapia se realiza cuando el paciente está en la hemodiálisis. Al mismo tiempo, permitiendo varios beneficios agregados a la intervención. Hay un tiempo que están los pacientes ahí, hasta 3 horas que se puede ocupar. Se disminuye el tiempo de traslado de los pacientes porque es en su misma terapia. Y bueno, finalmente permite que el paciente pueda inclusive obtener un beneficio de un tiempo que para algunos, no para todos, eso ya lo podemos ir mencionando después en los avances, es un tiempo que consideran perdido, realmente no tienen otra circunstancia ahí. Entonces, ese tiempo se ve como ideal para poder hacer una terapia que no influya en lo que es el trabajo de la máquina de hemodiálisis. Bueno, 89% de los pacientes tuvieron un efecto en su restricción de líquidos, mejoró la depresión y la calidad de vida. La muestra también es de 65 pacientes, es una buena muestra. Hay un estudio también mexicano, realmente es de los limitados estudios dentro de esta temática en el país. En el 2017 es un estudio aleatorizado clínico ciego simple, 152 pacientes con depresión y ansiedad en grados de leve a moderado. Se les realizó una terapia también con este enfoque, pero de manera grupal, durante 2 horas en distintas ocasiones, y se comparó versus la atención médica convencional, que sería solamente, bueno, principalmente acudir a tu hemodiálisis, ¿no? Sus resultados mostraron mejoría en el 33% de los sujetos deprimidos y en el 43% de los sujetos con ansiedad. Y bueno, esto, como pueden observar en los estudios que sirven como antecedentes, pues va demostrando que sí existe esta relación, o bueno, al menos se ha encontrado que una situación del estado de ánimo afecta tanto la calidad de vida como el comportamiento con la restricción de líquidos. Diseñamos esta tabla para explicar cómo funciona esto, porque la pregunta principal siempre es, bueno, ¿cuál es la plausibilidad biológica? ¿Cómo puede explicar una persona o un profesional que la depresión influye en la restricción de líquidos a nivel fisiológico, por decirlo así?
no se puede explicar de esa forma, realmente se explica conforme va avanzando el comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema hay una situación que es un paciente que tiene una buena hemodiálisis o la mejor hemodiálisis con la tecnología actual. ¿Ok? Entonces, ese paciente debería tener una buena restricción de líquidos y ese paciente debería estar controlado, por decirlo así. Si siguiera las cuestiones dietéticas y con la buena diálisis. Entonces, el paciente empieza a desarrollar estos pensamientos muy conocidos, que esto no es calidad de vida, preferiría morirme, ya no quiero vivir así. Hay clásico también, me da miedo la diálisis, me van a sacar toda la sangre, todas estas cuestiones antes, durante y después, ¿no? Es bastante complicado, pensamientos ahí que podemos conceptualizar como distorsiones. Estos pensamientos llevan a emociones que son claramente negativas, como tristeza, o también estados físicos como la ansiedad, o ya en grados más fuertes, con esto de pasar de los años y sintiéndose así, se produce una desesperanza, que es como una tristeza bastante arraigada. Este pensamiento, junto con la emoción, va a producir un cambio en la conducta. Entonces, bueno, ¿qué hace la persona? Y esto sí es algo bastante común, pues come lo que así literal, se come lo que hay, ¿no? Entonces dejan de tener la dieta y dejan de cuidarse por ese lado y también consumen líquidos, que es como que la parte fuerte. Y ahí se conecta otra vez con el pensamiento, porque hay como un círculo vicioso, que es de todos modos me voy a morir, ¿no? Esa es como la idea. Y bueno, al final, el resultado físico, ahora sí, sería el aumento de peso interdialítico. Entonces, esto es como explicamos del estado de ánimo, el pensamiento, su influencia con la conducta y con la restricción de líquidos. Claro, esto va perpetuándose como un ciclo autodestructivo, podríamos llamarlo así. Justificación. Bueno, ya se ha documentado que la depresión de leve a moderada es bastante prevalente en esta población. Pasa por subdiagnóstico. Entonces podría ser, bueno, se fomenta el mal seguimiento del tratamiento. Realmente los pacientes no comentan, por decirlo así, y pasa como si estuvieran recibiendo sus hemodiálisis, pero ese paciente tiene depresión. Las morbilidades asociadas a la sobrecarga de volumen, a pesar de una buena diálisis, como mencionaba, producen ingresos hospitalarios y un aumento en la mortalidad por las causas ya aclaradas. Y bueno, hay evidencia científica que apoya la asociación entre la depresión y la sobrecarga de volumen. Como les mencionaba, los mecanismos biológicos ya pasan a otro nivel. Estamos como que principalmente en cómo la conducta afecta al la respuesta al tratamiento de la persona, ¿no? El presente estudio es pertinente porque es una intervención de tipo psicológico, permite a los pacientes responsabilizarse del tratamiento y atender al llamado a la acción, también de parte de los profesionales de la OMS. Esto fue en el 2004, que habría que crear estrategias psicoterapéuticas que mejoren la adherencia, ¿no? En los pacientes. Digamos, ya tenemos la máquina de hemodiálisis que sirve muy bien. La biotecnología va a permitir que siga mejorando. Pero ¿cómo podemos hacer que las personas saquen el máximo provecho de estas máquinas? Esa es como la propuesta, aproximándonos de manera conductual, de manera psicológica. Aunque no se encuentran muchos estudios, se ha observado un efecto positivo sobre la ingesta de líquidos debido a la depresión. Podemos disminuir la severidad de la depresión, ya eso es ganancia y bueno, claramente mejorar la calidad de vida. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el efecto de la terapia cognitivo-conductual breve, individual, sobre la depresión leve a moderada que favorece la sobrecarga de volumen en pacientes en hemodiálisis crónica? Diseñamos una pregunta específica donde ya aquí se pueden observar las variables. ¿Existe una reducción del puntaje del cuestionario de depresión de Beck, la ganancia de peso interdialítica y la presión arterial antes de iniciar la diálisis si el enfermo recibe tratamiento para la depresión leve a moderada con la terapia cognitivo-conductual?
durante las sesiones de hemodiálisis. Esta es como que punto por punto que se va a medir. El objetivo principal, pues evaluar el efecto de la terapia sobre la depresión leve a moderada que favorece la sobrecarga de volumen en pacientes con depresión y en hemodiálisis crónica. Y los objetivos específicos es determinar si el puntaje del cuestionario de presión de Beck, la ganancia de peso interdialítica y la presión arterial antes de iniciar la hemodiálisis disminuyen en comparación con los datos basales después de recibir el tratamiento de la depresión con la terapia cognitivo-conductual breve y, como les mencionaba, en la cabecera del paciente, por eso es individual. Y número 2, determinar la disminución del puntaje de la escala de BAI, que sería la escala de ansiedad, la escala de calidad de vida y la escala de distorsiones cognitivas, para poder observar qué otras situaciones psicoemocionales o psicológicas y físicas pueden influir también. La hipótesis, bueno, es que el tratamiento de la depresión leve moderada con la terapia cognitivo-conductual breve, individual, reduce al menos el 25% del puntaje de depresión de cuestionario de Beck y de ansiedad, un 30% la ganancia de peso interdialítica, un 10% de la presión arterial antes de la diálisis, y bueno, en la escala de calidad de vida y distorsiones cognitivas se obtendrá un aumento de 0.2 en la magnitud del efecto. Y bueno, la idea es observar estos resultados 4 semanas después de haber concluido para observar si es duradero, digamos, este efecto, ¿no? Bueno, es un diseño de tipo ensayo clínico casi experimental con mediciones antes y después. La población es pacientes con la enfermedad renal crónica en hemodiálisis del Hospital General Regional 200, que aproximadamente hay 400, y los cuales se realizan la hemodiálisis en CERME, Zumpango. Bueno, muestra, para estudios cuasi experimentales, se considera que una muestra de 30 a 50 participantes con los atributos mencionados dentro de las variables de selección o criterios de inclusión son correctos para obtener el resultado de la población de estudio. Esa es como que la muestra para este tipo de estudios. La variable independiente es la depresión leve moderada y las dependientes es depresión de Beck, peso interdialítico, la presión sistólica y diastólica. Y bueno, tenemos variables confusoras, la prescripción de 2 o más fármacos antihipertensivos. Puede haber otros trastornos de personalidad o psicopatología, por ejemplo, consumo de alcohol, ¿no? Que podría confundir también esto. Aquí están las variables, se dividieron en demográficas, de diálisis y relacionadas a la esfera psicológica. Nosotros lo llamamos características del paciente, nefrológicas y psicológicas. En las nefrológicas están las características de la hemodiálisis. Todo esto en medición 3 meses antes, durante y un mes después, ¿no? Y de la esfera psicológica, los cuestionarios ya mencionados psicométricos, antes y después. Estos son los criterios de inclusión, autorización, cualquier sexo, mayores de 18 años de edad, los puntajes de depresión de Beck, que sea de leve a moderado, la ganancia de peso interdialítica mayor a 3 kilos durante los últimos 3 meses en promedio, la TA hipertenso igual también en promedio, y haber acudido regularmente a las sesiones de hemodiálisis y que la duración sea también adecuada, el KTB, que también sea mayor a 1.3 y que no hubiera desnutrición. Criterios de exclusión, bueno, diagnóstico de discapacidad cognitiva, esta intervención requiere esta circunstancia, sospecha clínica de hipertensión que no es dependiente a volumen, diagnóstico de hipertensión arterial secundaria o resistente que también afectaría en ese punto, y la depresión severa. La depresión severa, por guía de práctica, tiene que realizarse un tratamiento farmacológico. Entonces, serían excluidos. La diabetes tiene otras características completamente diferentes que influyen también en el estudio, por lo cual decidimos también tomarlo aparte para poder observar datos de esta población más amplia. Y bueno, criterios de eliminación, decisión de la persona de retirarse del estudio, no completar las sesiones e ingreso a hospitalización, que bueno, esto sí ha sido un detalle
por la situación de la pandemia, ¿no? Ahorita comentamos un poquito. Este sería el diagrama de cómo se trabaja esta intervención. Se diseñó de esta forma, como pueden observar, 3 meses previos para poder obtener los datos en promedio. Los criterios de selección: se realiza la primera aplicación de pruebas psicométricas, cumple paciente con criterios nefrológicos y criterios psicológicos, se realizan las intervenciones, se da un mes de seguimiento, se aplica la prueba, la segunda batería de pruebas psicométricas, y ahorita estamos dando un seguimiento más amplio. Ahorita les comento un poco al respecto para continuar con un mes más. Entonces, básicamente este es el cuadro que explica cómo se ha realizado este protocolo. Aquí está de manera muy esquemática cómo es esta terapia: una evaluación, psicoeducación, intervención cognitiva y conductual dividida, un reforzamiento y un cierre. Aquí vienen los objetivos de las sesiones. Ahorita ya no me voy a detener tanto en este punto, pero bueno, este es el esquema de lo que se fue trabajando de manera paulativa con los pacientes, ¿no? Los aspectos éticos, pues bueno, están totalmente cubiertos. Ya ha sido aprobado por el Comité de Ética. Y bueno, los recursos y la factibilidad del estudio, pues sí, los pacientes tienen atención en el IMSS, se cuenta con el personal, la infraestructura afortunadamente está disponible y bueno, realmente no se requirió mayor apoyo. Entonces, actualmente ya entrando al punto de avances, en el segundo semestre, bueno, ya ha sido aceptado por los comités correspondientes, ha sido presentado en la unidad y con todas las personas, para que todo sea de conocimiento. Ya se realizó la aplicación. Todo esto se ha logrado conforme al cronograma que ahorita voy a presentar. Y actualmente tenemos una muestra de 35 pacientes con la intervención ya realizada y seguimiento completo. Con unos resultados previos, es decir, una muestra más pequeña de los pacientes, decidimos participar en el Congreso de Psiquiatría Mundial y fue aceptado el trabajo. Como se mencionaba, realmente en esta línea de investigación no hay como tanta gente colaborando, entonces esta línea pues es bastante importante y bueno, sí, sin ningún problema se pudo difundir, ¿no? Como dentro de esta rama psicosomática, y es importante que se siga viendo estas enfermedades que están más allá de la situación de la pandemia, ¿no? Actualmente vamos a iniciar el proceso de auditoría de la base de datos. Aquí está la aceptación del comité con el número de registro. Aquí está cómo fue variando la muestra con el tiempo. De los 200 pacientes se seleccionaron 80, 45 pacientes con criterios nefrológicos y psicológicos. Se inicia la terapia. Cuando se inicia la terapia ya habían fallecido 3 de la primera selección. Se hace la continuidad de la terapia. Hay unos pacientes, 3 que producen depresión grave y entonces tienen que ser excluidos. Otros 3 pacientes por causas laborales cambian de horario. Se dificulta para ellos continuar, y bueno, también para nosotros. Y finalmente, pues recientemente un paciente fallece por la pandemia justo en enero, desafortunadamente. Entonces, esta parte sí ha marcado bastante los avances de la muestra y de la población, impactando claramente a las familias. Esto ya es un hecho, ¿no? Aquí. Y bueno, el cronograma, como pueden observar, a tiempos para el tercer y cuarto semestre, tercero la base de datos, etcétera. Este es el trabajo que se envió al Congreso. El Congreso es en marzo. Aquí básicamente voy a comentar un poco de lo que dice el resumen que fue aceptado. Es una intervención, como bien lo pueden ver ahí en la cabecera del paciente, para ver los cambios en la sobrecarga de volumen. Se utilizaron los datos de 18 pacientes que habían completado en ese momento el estudio. Se hicieron las 3 mediciones y bueno, claramente hubo disminuciones tanto en la presión como en el peso interdialítico, como en la escala de Beck, ¿no? En el avance de lo que fue la intervención, y aún después de un mes
de manera muy interesante. También se producen todos resultados significativos. Entonces sí hay un impacto de la intervención, al menos en esta muestra. Y bueno, aquí la conclusión es que la depresión moderada y tanto el volumen, su sobrecarga, el aumento de la presión pueden ser controlados, disminuidos o podemos decir mejorados con la terapia cognitivo-conductual, inclusive a un mes después de que se realizó la intervención. Esto es ya muy similar con el estudio que les mencionaba de KuCor, y esta es como que los avances de una muestra seleccionada de los pacientes. ¿Ok? Todavía falta hacer toda la fusión de la base. Ya para ir cerrando esta presentación, esta es una línea del tiempo de los avances, desde lo que fue el proyecto de investigación, su elaboración en enero de 2020, hasta su inicio de aplicación en agosto, su conclusión del seguimiento de los pacientes, intervención en diciembre, y bueno, ya se lograron presentar unos avances tanto al Congreso, como también aquí en el coloquio, ¿no? Entonces, básicamente es la línea, y esta es una línea de tiempo fotográfica donde se puede observar, pues, bueno, tanto el Hospital Regional 200 como las juntas, el manual, que sería el número 3, la unidad de hemodiálisis, con excelentes instalaciones. Ahí mi compañero Alan realizando la intervención, y en el número 6 estamos realizando la intervención. Como pueden ver, es a un lado del paciente, utilizamos hojas para mayor facilidad, y bueno, parece ser que fue bastante productivo de esta forma. Ahí aquí está lo del Congreso. Comentarios. Bueno, para tercer y cuarto semestre, continuar con el cronograma, concluir las materias con los créditos obligatorios, ya están terminadas las optativas, hay que hacer la auditoría de base de datos y el análisis a profundidad. Eso va a requerir un aumento del número de juntas con los tutores, conclusión de la redacción de la tesis, ya esperamos con resultados, con por decirlo así, con todo lo que se pueda obtener de ellos, ¿no? Por eso a profundidad. Y bueno, la idea es poder difundir estos resultados en artículos. Como bien se menciona, esta intervención puede permitirse su difusión en diferentes países. La cuestión de la enfermedad renal es una situación que incluye a varios países, y la terapia cognitivo-conductual puede también como utilizarse, ¿no? Entonces, esa sería como que la idea, como intentar presentarlo con una buena difusión. Y bueno, básicamente esos serían los avances. Ya solamente para concluir, quisiera primero agradecer a todas las personas que han apoyado en este proyecto, eh, en el proyecto, y también de manera muy personal, el agradecimiento en, pues, la confianza conforme a esto de la maestría, que ha sido un trabajo bastante enriquecedor, principalmente a la doctora Palomo, al equipo tutor, a la doctora Robles, al doctor Jaramillo, al doctor Luis Rey, ¿no? También agradeciéndole al doctor Santos, ¿no? A la licenciada, de toda la parte administrativa de CERME, y bueno, también un gran agradecimiento al compañero Alan Raposo, que entra como en la parte de psicología a apoyar con la mitad de la muestra de los pacientes, que ahorita podemos comentarlo. Eso nos va a ayudar inclusive a mejorar la validez del estudio. Cuando hay dos psicólogos, esto puede mejorar los datos, ¿no? Se ha reportado esta situación, y bueno, todo esto es gracias también a Alan. Y bueno, no se puede pasar sin mencionar al equipo de CERME, el doctor Gilberto Castillo, la doctora Adriana Castillo también, y bueno, todo su trabajo que nos han apoyado en la selección de muestra, en contactar a los pacientes, trabajo social, administrativo de CERME, todo este gran equipo que nos ha apoyado. Es un agradecimiento grandísimo de todo el apoyo. Y bueno, para concluir, solamente mencionar que si la maestría ya en este tercer semestre ha sido toda una cuestión de desarrollo personal,
poder ver tanto la situación de la pandemia y los proyectos, ¿no? El antes y el después. Y que, bueno, tenemos que también sí ver lo que está pasando alrededor, con bases sólidas, para poder apoyar a la población ante toda esta desinformación, ante todo este bombardeo, con bases científicas. Y bueno, también por otro lado, no olvidar a la gente que ya estaba predispuesta a las enfermedades, ¿no? Como esta población. Entonces, sí, continuar con estos trabajos y también, por otro lado, eh, mantenerse protegiendo la primera línea sanitaria, ¿no? Entonces, la maestría en ciencias ha permitido este desarrollo. Y bueno, será todo de mi parte. Gracias. Víctor, muchísimas gracias. Muchas felicidades, muy interesante tu presentación. Es la primera vez que me toca escuchar de tu proyecto así tan a fondo, muy, muy único. Pero bueno, somos muchos en la reunión, entonces quiero empezar de una vez con el tema de las preguntas. Lo que sí quiero, Víctor, de los que estamos aquí, ¿quién es específicamente tu comité tutor? Les quiero dar prioridad a las preguntas de ellos y después, si nos da tiempo, participemos los demás. Claro que sí, doctor. Mi tutor principal es la doctora Silvia Palomo. Ajá. Los tutores coladores son la doctora Rebeca Robles, el doctor Leonel Jaramillo, que en este momento no pudo acudir, pero va a ver la grabación. Y bueno, también el doctor Luis Rey ha participado todo el apoyo tutorial, digamos, en otras cuestiones logísticas. El comité principalmente actualmente, la presentación es la doctora Palomo y la doctora Robles. Claro, ok, bueno, entonces, digo, por cuestiones de cercanía, la doctora Palomo, que es tu tutor, pues la vamos a dejar al final, si es que nos da tiempo, pero bueno, entonces empezaré por como los tengo aquí en la lista de participantes para no pasar por alto a nadie. Doctor Luis Rey, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno. Sí, lo escuchamos. Solamente un comentario, Víctor. ¿Ya hiciste el informe de seguimiento técnico semestral del protocolo de investigación? Sí, doctor. Ok, nada más recordarte que cada semestre hay que hacer el informe de seguimiento técnico, que es un procedimiento que pide el comité local hasta que pues se concluya. Entonces, si ya lo hiciste, pues vamos todo bien con lo burocrático de los comités. Gracias, doctor. Sí. Nada más. Ajá. Gracias, doctor. Le doy la palabra ahora a Abraham Santos. Ante todo, felicidades, Víctor. Es una bocanada de aire fresco, de verdad, escuchar temas de este tipo en nuestros pacientes, o en el área que yo me aboco más. Es una bocanada porque todavía hoy en la mañana yo tuve una conversación con algunos médicos y nos dedicamos a ver números, y tú ves más allá de eso, ver otra situación con nuestros pacientes, ver el psique. Mi pregunta desde el punto de vista médico-administrativo en unidades de hemodiálisis es, ¿tú ves que este proyecto que estás teniendo, esta situación, lo podamos hacer crecer, lo podamos impactar a posteriori? Y como una unidad de hemodiálisis, ya sea particular, privada, institucional o cualquiera que ésta sea, ¿qué necesitarías extra para seguir haciendo tu trabajo o mejorar tu trabajo? Gracias, doctor. Duda técnica, ¿contesto las preguntas o hasta el final que vayan? No, sí, por favor, como te las vayan a hacer. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Cómo podemos hacer crecer el trabajo? Sí, de primera instancia, lo ideal sería tener una mayor muestra para poder conocer más
acerca de la población o inclusive un seguimiento a largo plazo. Eso, digamos, sería como lo ideal, lo máximo. Pero bueno, en términos como ya muy prácticos, sería una de las propuestas era que esta intervención pudiera como difundirse también para personas como de trabajo social o compañeros de psicología o compañeros incluso también del área de enfermería, pudieran como que seguir aplicando esta intervención. Eso sería como de alguna forma darle un seguimiento. Eh, por eso también se crea el manual y la idea es que este manual sea factible de que lo aplique una persona que esté dentro del área y que de esta forma pueda obtener unos resultados similares. Esta sería una forma de poder continuar con el trabajo, doctor. Sí, ya con lo que ya está hecho. Y a largo plazo, idealmente seguir aplicándolo. Esa sería la otra opción, doctor. Gracias. Gracias, Víctor. Listo, doctor Abraham. Si no tiene ninguna otra pregunta, voy a dar paso a el doctor Gilberto. Doctor Gilberto, ¿nos escucha? Sí, claro. Doc, Víctor, primeramente muchas felicidades. La verdad es que estuvimos trabajando estrechamente y pues yo vi los cambios directamente, ¿no? Que se dieron en su intervención. Mi pregunta aquí sería, se dice que una terapia conductivo-conductor pues se da solamente por expertos, ¿no? Nosotros como área de la salud, como médicos que estamos en primer contacto con los pacientes, seríamos capaces de dar esa terapia conductivo-conductual e intervenir directamente sobre los pacientes, ya una vez aprendiendo todo lo técnico y lo del manual. Muchas gracias, doctor Gilberto. Sí, no, y también gracias, qué bueno que pudo acudir y todo el apoyo. Sí, va también como por la línea de lo que comentaba hace un momento con también el doctor Santos. La idea es que este manual pudiera difundirse en diferentes profesionales de la salud y que pudieran aplicarlo claramente con tal vez algunas precisiones de cómo realizar las intervenciones, que eso también se ha ido desarrollando en el manual. Ahorita en primera instancia lo aplicamos psicólogos, pero la idea es que diferentes compañeros y bueno, principalmente los médicos pudieran hacer estas intervenciones, como bueno, lo que hemos platicado, el hecho de ya hablar con el paciente un rato durante la hemodiálisis ya les apoya. Y eso es el trabajo que también se ha visto ahí en CERME, que nosotros lo hemos visto en este tiempo ahí, que eso les ayuda mucho a los pacientes. Agregar la sistematización de este acompañamiento pues sería ideal. Sí, la propuesta es que sí, que lo podamos aplicar varios compañeros de diferentes áreas de la salud. Sí. Gracias, Doc. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Le doy la palabra ahora a la doctora Rosa María Olivos. Bueno, yo soy contador. Hola, doctor. No se preocupe. Yo estoy a cargo de, lo decía al inicio, estoy a cargo de la administración de la unidad CERME. Víctor, realmente fue placentero escucharte, saber que existe una posibilidad de mejora, saber que el trabajo que estás realizando o realizaste en la unidad lo hiciste con profesionalismo. Me ayuda, como bien decía el doctor Santos, a tomar aliento en esto y ver que más allá de las sesiones tal cual estamos otorgando a nuestros pacientes, también podemos intervenir de una forma diferente con ellos, ¿no? Podemos hacer que su vida sea un poco más llevadera
y que los resultados que nos estás mostrando, pues así lo dejan ver. En realidad, Víctor, pues te agradezco la estancia. Ojalá en algún momento pudieras nuevamente presentarte para una especie de seguimiento, a lo mejor a largo plazo, pero que pudiéramos darle continuidad a esto sería maravilloso y sobre todo, pues haber tenido el privilegio de ser la unidad elegida para poder formar parte de este protocolo, pues es verdaderamente gratificante. Yo te felicito, Víctor, y bueno, las puertas de Serme Zumpango están abiertas. Oh, muchas gracias, licenciada. Gracias también por acudir y qué gusto también escuchar que se encuentra mejor y en recuperación. Y bueno, gracias también por estar. Todo el apoyo no hubiera sido posible sin todo este equipo también que estuvo, sí, diciéndonos, ahora sí que desde horarios, los teléfonos, toda esta situación que permitió el trabajo. Entonces, sí, ha sido un gran apoyo. Qué bueno que pudo acudir. Y sí, la idea sería darle más seguimiento a los pacientes. eh, eh, Obviamente, después de acabar la primera parte, ¿no? De presentar resultados y completar todos los trámites como debe de ser, pero sí, con pacientes, inclusive algunos tenemos todavía cierta comunicación en un chat que se creó, etcétera, entonces también tenemos que darles una retroalimentación en algún momento de lo que se obtuvo, ¿no? Entonces sí, muchas gracias. Eso sería excelente, Víctor, perdón. Sería, desde mi punto de vista, buenísimo que los mismos pacientes conocieran en qué aportaron, ¿no? Con su experiencia de vida, qué aportaron con todas las pláticas que tuvieron contigo, como un poco también de aliento para ellos a decir, mira, lo que tú me platicaste a mí, lo que yo viví contigo, me ayuda o nos ayuda en un futuro para estos nuevos pacientes, ¿no? Te felicito, Víctor, gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Bueno, ya casi para terminar, le doy la palabra a la doctora Robles. Muchas gracias. Víctor, hay mucho avance en tu semestre, como siempre, ¿no? Cada semestre que nos vas presentando es mucho lo que trabajas y es mucho el avance. Van algunos comentarios, como siempre tenemos que hacer, en torno a cómo ir mejorando el trabajo, ¿no? Y cómo lograr el término en tiempo y forma. Y en este sentido, ¿no? Creo que mejoraste mucho el discurso, ¿no? Que te lo habíamos pedido el semestre pasado, integrando información que te habíamos sugerido que integraras, ¿no? Es decir, me resulta muy claro que integraste los antecedentes de terapia cognitivo-conductual en pacientes con hemodiálisis, tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? Bueno, y que explicaste de manera clara cuál es el modelo de TCC, etcétera, ¿no? Entonces, veo que incorporaste todo lo que te dijimos que faltaba dentro de los antecedentes del trabajo para darle fuerza a tu planteamiento del problema y a entender por qué es que se esperarían estos cambios por medio de esta intervención. Sin embargo, creo, Víctor, que todavía te hace falta organizar de manera adecuada tu discurso en la introducción, ¿no? El método y los resultados los vas teniendo muy claros, ¿no? Falta como en esta situación de poder organizar los antecedentes, plantear tu problema y sobre todo distinguir cuál es la contribución de tu estudio. Cuesta trabajo, no es una cosa que se pueda hacer fácilmente. Va llevando este proceso que tú has tenido y en ese sentido quiero hacerte mis sugerencias, ¿no? Creo que para organizar este discurso tienes que incorporar, ¿no? Justamente los elementos teóricos que explican por qué es que un estado emocional como la depresión puede tener un impacto en la adherencia a una dieta y un impacto entonces en la evolución de ciertos indicadores biológicos que te interesan, ¿no? Te quiero compartir, si me habilitas la función, por favor,
cuál podría ser este marco teórico para que tú emplees, ¿sí? Y este marco teórico proviene de la psicología de la salud, tal cual, ¿sí? Y de cómo es que hace efecto variables psicológicas como las del estado del ánimo, en variables conductuales y fisiológicas y finalmente en el estado de salud de una persona. Para que puedas habilitarme para compartir pantalla, puedes ponerme como coanfitrión y con Creo que eso puedo hacerlo. creo que tiene que hacerlo, de favor. Creo que la doctora Paloma puede hacer esa función. ¿Estás tú como anfitrión, Víctor? Es que tú Entonces, eres ¿te el parece? anfitrión. Ajá. Ok, Así entonces tengo... Vete a participantes, Ajá. al iconito donde están las cabecitas, Ok, y ahí busca a la doctora. Ajá. A ya la la doctora tengo Rebeca y Robles, y al lado del hacer micrófono coanfitrión. hay una... Ajá. Exacto. Ahí. Exactamente. ¿Ya está? Listo. Y entonces, cuando tú busques estos modelos de la psicología de la salud, vas a encontrar la explicación de las trayectorias que sigue, ¿no? Los factores psicosociales para impactar en el estado de salud. Claramente la tuya tiene que ver, o tu hipótesis tiene que ver con la segunda de estas trayectorias. La primera es que los factores psicológicos pueden influir procesos biológicos, ¿no? Esta hipótesis de cómo los estados emocionales pueden impactar, ¿no? En procesos, por ejemplo, del sistema inmune, ¿no? Y entonces condicionar enfermedad. La tuya está más relacionada con la segunda trayectoria, cómo los factores psicosociales, en este caso las emociones negativas como la depresión, pueden incidir en la conducta, ¿no? Y tener patrones conductuales que pongan en riesgo de enfermar. En este caso es el no seguimiento de una restricción de fluidos, ¿no? De consumo de fluidos, ¿no? Entonces, como que tú tendrías que empezar a explicar que dentro de las teorías está este es el mecanismo por el cual un estado psicológico como la depresión puede influir en la conducta de apego a la restricción de líquidos y entonces en una situación o condición fisiológica que se asocia con mortalidad, ¿no? Entonces tienes esa cadena. Y luego presentarías entonces como uno de los modelos para poder incidir de manera más importante en el estado anímico, sobre todo en la depresión, es de la terapia cognitivo-conductual, que apuesta a la modificación de determinadas cogniciones o maneras de interpretar los sucesos estresantes para disminuir estas emociones negativas y entonces modificar la conducta y los desenlaces biológicos de la misma, ¿sí? Entonces, como que puedes poner estas cadenas, ¿no? Y entonces vincular en tu discurso un modelo teórico con la elección de una intervención. Y luego puedes poner que de hecho esta intervención ya ha probado en otras muestras internacionales, ¿no? Y nacionales, ser útil para, y primero decir, ser útil para disminuir la depresión en pacientes con hemodiálisis. Esa es una primera cosa, ¿no? O en pacientes con esta enfermedad, ¿no? Y ahí tienes incluso el artículo de México. Pero ese es un cachito. Luego, como ha probado incluso disminuir la depresión y además aumentar el apego a la dieta, ¿no? O a, ¿cómo le ponen? Fluid adherence, ¿no? En el artículo. Entonces, este es un segundo cacho, pero ve organizándolo así. O sea, sabemos que funciona para depresión. Luego, sabemos que se asocia la depresión, ¿no? El control de la depresión mediante TCC con el apego a o la adherencia a la dieta o la restricción de líquidos, ¿no? Fluid adherence, ¿no? Pero ¿cuál es tu cachito? Que ese es muy interesante. Probar que tienes la otra cadenita, que tú controlas depresión, ¿no? Logras esta adherencia a la dieta de líquidos y entonces tú estás probando el impacto que esto tiene en estos factores biológicos específicos del volumen,
¿sí? Entonces tú dejas claramente tus antecedentes y el cachito que te toca a ti contribuir en esos antecedentes. Y logras un discurso que se entiende más fácil acerca de cuál es la contribución específica de tu trabajo, ¿sí? Y porque es que estaríamos comprobando, ¿no? De manera lógica esta cadena de sucesos, ¿no? Yo controlo la depresión y entonces tengo más apego a la dieta, ¿no? A la restricción de líquidos, y entonces tengo estos cambios que son tan importantes para asegurar, bueno, disminuir la mortalidad y asegurar una mayor calidad de vida. Entonces, tú dices cómo estás poniendo ahora, ¿no? A prueba si esto impacta en estos factores y si estos factores se relacionan, ¿no? Si este impacto completo en estos factores se relacionan además con una mayor calidad de vida del paciente, ¿no? Como esta variable que aglutina pues tantos factores de control en la enfermedad, ¿no? Entonces creo que por ahí tienes que organizar el discurso, ¿no? Y la justificación, ya de una manera mucho más clara, ¿no? Entendiendo muy bien qué es lo que se ha hecho y qué es lo que te está tocando probar a ti. Y en ese sentido es muy alentador, ¿no? Supongo que deben estar muy contentos, tú y Alan, de ver que esta intervención, ¿no? Haya logrado esos efectos, ¿no? Porque uno un poco como que no se la cree, ¿no? Hasta que uno lo hace y ve a los pacientes, y qué padre que Gilberto nos dice, sí, yo vi cómo mejoraron, ¿no? Que además un médico fuera, ¿no? De la intervención diga, yo sí vi que le servía, ¿no? Y debe ser, pues, muy bueno para ti, Alan, ver esto, ¿no? Cómo efectivamente la intervención funciona para disminuir la depresión, y no solamente eso, que tiene un impacto real en estos indicadores de interés para el manejo de esta pues complejísima enfermedad, ¿no? Este es en relación a tu discurso, a tu teoría, a la presentación, ¿no? De tus contribuciones. Creo que por ahí lo tienes que ir manejando, ¿no? Porque ahorita será un poquito, Víctor, como, sí ya le incluiste cosas que te pedimos incluir, pero no está organizado, ¿no? Como de manera coherente el discurso. Entonces, yo creo que de esta manera puedes lograrlo, ¿no? Y finalmente, en los aspectos metodológicos, Vic, ¿tú calculaste el tamaño de muestra para poderte? Sí, posteriormente, primero se puso un poquito como esta parte de conveniencia o conforme los artículos dentro de los diseños cuasi experimentales, qué muestras utilizaban, que era como el argumento para iniciar. Después, con un poquito más de calma, se hizo un análisis del poder con esta muestra o cuánto se requería para poder tener como que resultados válidos. Y utilizamos la media de la depresión de Beck y más o menos daba como este número, como de 20 y tantos a 30 y tantos pacientes. Entonces, inclusive, por un momento, la idea era como que hacer el cierre con estos, no con estos 18, que fueron como los primeros que acabaron la intervención, pero sí como que ir por ese rango de pacientes, pero con la doctora Palomo se habló de la validez clínica del estudio. Entonces, nos fuimos así que por el rango mayor de muestra para tener resultados. Muy bien, ¿no? Que será 30 y tantos. Eso es importante que lo señales en tu método, ¿sí? Es decir, que este tamaño de muestra, ¿qué poder estadístico te permite para poder probar la hipótesis, ¿no? Es importante que lo señales en el método, porque además cuesta mucho trabajo cada paciente, ¿no? Entonces, es importante que lo señales, ¿no? Y también que señales esto, ya nos incluías al final, pero que te voy a sugerir que lo pongas también en el método como parte de los esfuerzos para la validez interna, validando tu intervención, que sí estás dando TCC, ¿sabes? Para depresión, que entonces pongas esta cosa de cómo se construyó el manual, se validó el manual con expertos, y de cómo es que esta maniobra de tener a dos personas que lo aplican y comparar que tienen el mismo efecto ambos, que no hay tantas variaciones, ¿no? Hace que se valide este manual, ¿no?
que pongas estos elementos, ¿no? Que tuviste de cuidado para la replicabilidad de la intervención haciendo el manual, ¿no? Como parte de tu método. Entonces, que pongas esta solidez que tienes metodológica en esos aspectos, ¿no? Digo, es un comentario, ¿no? Pero es importante porque te requirió mucho esfuerzo, ¿no? Hacer estos procesos metodológicos, ¿no? Para darle solidez al trabajo. Entonces es importante que los menciones, ¿no? En el método. Y yo creo un poco, Vic, que hay que empezar a pensar en tu título final de tu tesis, ¿no? Porque en realidad, como entendiendo qué es lo que tú estás probando, ¿sabes? ¿No? Como que en realidad tú estás evaluando el efecto que tiene una intervención, no solo sobre la depresión de una persona, ¿no? Sino como la intervención para depresión tiene un efecto sobre el control de estas variables y la calidad de vida en general, ¿no? Es como que yo creo que por ahí tienes que estar refinando también tu título final, que la verdad es que siempre se cambian al final cuando uno tiene la tesis terminada, pero como que para que vayas pensando, ¿no? Cómo ahora, ¿cuál es tu contribución esencial y cómo debe estar reflejada? Casi que imagínate las palabras clave para que te buscaran. Y ese es tu título, ¿sabes? Y en realidad lo que tú estás aportando es cómo la TCC para disminuir depresión logra estos cambios muy objetivos e importantes en el manejo de estos pacientes que reditúan en una mejor calidad de vida. Felicidades, Vic. Esos son mis comentarios y sugerencias para lo que sigue. Por supuesto que vas muy bien en tiempo, ¿no? Entiendo que les faltan algunos pacientes y hacer estos análisis finales, ¿no? También contemplando las otras variables, ¿no? Pero creo que vas en muy buen tiempo para hacerlo y pues bueno, desde luego ponerme mucho a tus órdenes, ya sabes, para lo que te pueda ayudar. Creo que una de las cosas que convendría que agregaras en esta lógica del discurso que te planteé es un trabajo muy interesante que se hizo en pacientes mexicanos con hemodiálisis, en donde probaron este cachito anterior a lo que tú ya has descrito, que también es parte de tus antecedentes, y que es el cachito de cómo los afectos negativos, entre los que destaca desde luego la depresión, se vinculan con un menor apego a la dieta de restricción de líquidos. Es decir, vendría entonces como tu supuesto teórico de cuál es esta trayectoria por la que influencia el estado psicológico en la salud física y en la adherencia de estos pacientes a la dieta. Luego, como hay datos específicos en nuestra población mexicana respecto a que efectivamente las emociones negativas se asocian con menor apego a la restricción de líquidos en estos pacientes, y luego la cascada de cómo se ha logrado cambiar eso mediante TCC, ¿sí? Y entonces, bueno, te quiero recomendar mucho ese estudio, que es en concreto una tesis de maestría en psicología de la salud. De hecho, en esa tesis vas a encontrar la referencia de este modelo que te platiqué, que es el modelo de psicología de la salud, de estas trayectorias que se siguen para influenciar la salud física. Y es esta, mira, es de la Universidad de Guadalajara, se llama Alejandra Maza, y son respuestas afectivas y adherencia a la dieta restrictiva en pacientes con enfermedad renal crónica. En este momento te voy a mandar la versión a tu correo para que también lo pongas en este discurso, ¿no? Espero que esto te sirva mucho para organizar la información que tienes desde el marco teórico, y te felicito por tus avances, Vic. Oh, muchísimas gracias, doctora. Nada más quiero hacer un comentario así súper breve muchas gracias. Nosotros con la doctora Palomo siempre estamos como que esperando las aportaciones
así ya de manera general de este lado como de la parte psicológica, psiquiátrica, entonces muy enriquecedor lo que comenta y sí, tanto de la parte del inicio, fue interesante en los seminarios, esa era la pregunta, ¿cómo puedes llegar de lo psicológico a lo físico a lo psicológico? Y se fue desarrollando esta idea, seguramente con estos datos que nos proporciona la doctora Gracias, puede agarrar un poquito más de solidez, ¿no? Para poder presentar esta conexión que, pues sí, pareciera que no está tan tangible, pero es un hecho que hay una influencia ahí. Gracias, doctora. Perfecto, Víctor. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios muy atinados, Víctor. A tomar nota. Y finalmente, doctora Palomo, no sé si tenga algún último comentario para el doctor Víctor antes de culminar la sesión. Yo voy a ser extraordinariamente breve. Quiero informarle al comité tutor que durante este tiempo ha habido algunos cambios en relación a cómo vamos a demostrar que estos pacientes tienen una diálisis efectiva. De manera muy reciente en el Congreso Americano de Nefrología se salió pues la moción de que no deberíamos de quedarnos con el KT sobre B, porque existen algunos otros parámetros importantes que involucran prácticamente toda la fisiología renal que nos hablan sobre la adecuación correcta de la diálisis y no solamente el KT sobre B. Entonces, doctora Robles, doctor Santos, doctor García, hemos hecho las adecuaciones importantes y quisiera yo sí agradecerle al doctor Abraham Santos de que nos haya permitido recabar los datos de estas nuevas variables, porque antes de estos trabajos publicados en el Americano de Nefrología, pues todos los nefrólogos lo único que hacíamos era KT sobre B. Entonces, bueno, no todos, la mayoría de los nefrólogos hacíamos KT sobre B. Sin embargo, en este trabajo de Víctor hemos incorporado estas variables que son fundamentalmente variables bioquímicas, pero que para la publicación tienen un impacto importante. Ya no va a ser suficiente decir tenían una buena diálisis porque el KT sobre B estaba por arriba de 1.3, ¿no? Entonces, eso ha sido una modificación que le hemos hecho al protocolo y sí queremos informarlo pues de manera oficial al comité tutor. Y por otro lado, el trabajo que mandó Víctor al Congreso al Internacional de Psiquiatría, ustedes pueden ver que tiene un limitado número de autores. Eso fue porque no se le permitió poner más, pero cuando nosotros hagamos el póster, evidentemente, doctor Santos, su persona y la unidad, al igual que Alan, el doctor Gilberto, van a estar allí. Porque en realidad este trabajo únicamente ha sido posible gracias a la colaboración tan importante que hemos tenido de parte de la delegación y que a pesar de la pandemia, realmente hemos podido avanzar en el proyecto de Víctor. Víctor está terminando el segundo semestre y eso desde el punto de vista administrativo, académico, es algo muy bueno. Es un alumno que ha ido avanzando de manera importante. Entonces, nuestro tercer semestre, como bien lo comentó Víctor, lo vamos a dedicar a hacer el análisis estadístico y a poder presentarles a ustedes en el siguiente coloquio, pues los mejores resultados que podamos tener. Vamos a molestar muchísimo al comité tutor porque seguramente le vamos a consultar algunas cosas desde el punto de vista psiquiátrico. Voy a molestar muchísimo a Abraham desde el punto de vista nefrológico, pero creo que este trabajo es un trabajo precioso. Yo le decía hace un momento a la doctora, yo nunca hubiera sido psiquiatra, ni por error, pero creo que pues es un aspecto de mis pacientes y de nuestros pacientes que nunca vemos. Entonces, he aprendido muchísimo con el protocolo de Víctor y pues Mauro, para la sede, este alumno es un alumno que ha ido avanzando en tiempo y forma. Es un alumno que ya prácticamente recolectó la muestra, únicamente está esperando el mes de seguimiento de los últimos pacientes y desde el punto de vista académico, pues lleva las materias en orden y está tratando de difundir los resultados de la investigación en un congreso internacional. Entonces,
pues bueno, creo que no tengo mayores comentarios que hacer. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues Víctor, efectivamente te lo decía antes, te lo repito ahorita, se me hace un trabajo y un proyecto únicos, en el sentido de que aquí en la coordinación pues vemos proyectos de todo tipo y pocas veces ve uno un proyecto que se sale tanto no por una tangente, pero tan refrescante, ver algo así y que a la gente le esté interesando esto. Veo que tus avances son muy buenos. Veo que tienes un equipo de excelentes gigantes apoyándote, entonces toma ventaja de eso y úsalos y exprímelos y espero pues buenos resultados, mejores resultados que los que llevas hasta ahora. Bueno, gracias a todos, gracias por su presencia, gracias por su participación, por sus preguntas. Víctor, por tu presentación tan interesante. Doctores, licenciados, contadores, les haremos llegar el acta para que nos ayuden a firmarla, ya sea con firma digital o con firmas escaneadas, da igual. Y Víctor, te pediría que una vez que termine la sesión y se descargue la grabación, que se va a tardar un poquito, me la hagas llegar por correo electrónico, documento digital de Google Docs o de alguna plataforma que yo la pueda descargar para hacérselas llegar a la doctora Fortuna en la UNAM, y con eso sería suficiente. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acudir y todo el apoyo. Muchísimas gracias. Mauro, ¿te podemos únicamente enviar el link? Sí, doctora. Porque fíjate que Lupita, la grabación de mi alumna previa no te puede enviar el correo, entonces me está preguntando si solo te puede mandar el link. Sí, justo